Hola, muy bienvenidos, bienvenidas a la sesión de justicia climática e inteligencia artificial, comprendiendo los impactos y oportunidades. Mi nombre es André Chusit, yo soy facilitador y gestor de comunidades en el curso de habilidades digitales sostenibles de Inco Academy, donde estudiamos los impactos de las tecnologías digitales en el clima. Bueno, hoy vamos a hablar de un tópico bastante importante, que es comprender cómo la inteligencia artificial impacta el clima, impacta la sociedad, así como las oportunidades que tenemos en utilizar esta herramienta para avanzar con pautas sociales, con pautas de desarrollo sostenible y cómo podemos pensar estos dos lados de esta herramienta. Los impactos que causa negativamente, pero también los impactos que causa positivamente. Entonces, es esto que vamos a analizar hoy en esta ponencia. Vamos, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos hablando de los impactos ambientales y sociales de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial necesita muchos recursos energéticos para entrenar modelos y realizar búsquedas y también necesita muchos recursos hídricos para resfriar las computadoras en data centers. Los recursos energéticos que son utilizados por la IA, por ejemplo, para entrenar un modelo de IA generativa como el ChatGPT 3, que es lo que más se está difusionado y utilizado en este momento, consumió aproximadamente 1.300 megawatts por hora. Hacer una pregunta al ChatGPT equivale a cargar un celular al 10% de energía, y la ejecución de modelos y servidores de IA requiere entre 2 y 3 veces la potencia de las aplicaciones computacionales convencionales. El sector de Artificial Intelligence podría consumir 85 a 134 teravatios hora anuales para 2027, lo que equivale al consumo eléctrico de toda Argentina. Un centro de datos, como pueden ver en esta imagen, es una instalación que tiene docenas de computadoras donde nuestros datos virtuales son hospedados. Así como nuestras computadoras personales necesitan un sistema de ventilación y refrigeración para que pueda funcionar, también las centrales de datos necesitan mucha energía para que puedan hospedar todos estos datos. Y por eso, la demanda mundial de capacidad para centros de datos podría aumentar a un ritmo anual de entre 19% y 22% entre 2023 y 2030. Y mucho de eso está motivado por tecnologías como AI, inteligencia artificial, que necesitan de muchos recursos energéticos y hídricos para toda la potencia computacional que necesita para funcionar. Por eso se está prediciendo este crecimiento. Como podemos ver en este gráfico, mientras el uso general de las tecnologías digitales ya está previsto para crecer hasta 2030, con la inteligencia artificial podemos ver un notable incremento acá en naranja de cómo se ve el crecimiento de estos de recursos energéticos. Y no es solo en la parte energética eléctrica que tenemos que hacer una mirada cuando hablamos de la huella ambiental de la IA. Tenemos que hacer una mirada también a los recursos hídricos que la IA necesita para funcionar. La IA necesita agua para resfriar sus centros de datos, para la producción energética y para su cadena productiva. Son necesarios aproximadamente 700.000 litros de agua para refrigerar el centro de datos del chat GPT 3, que equivale a la agua para producir 370 toneladas de acero. Microsoft aumentó su consumo hídrico en 34% entre 2021 y 2022, y mucho de esto es atribuido a su sistema de inteligencia artificial interna.
Un solo centro de datos puede usar hasta 5 millones de litros diarios, como por ejemplo el centro de Google en Oregon. Y el ChatGPT 3 puede consumir una botella de agua de 500 mililitros para cada 100 palabras generadas. O sea, toda nuestra actividad utilizando la inteligencia artificial para nuestras finalidades del día a día, consumen una huella de carbono eléctrica y también una huella de recursos hídricos que impactan el ambiente, el medio ambiente, el clima, que tanto dependemos para sobrevivir y que ya sabemos estar exacerbado. Entonces, es muy importante que tengamos una educación personal y colectiva acerca de estos impactos para que podamos decidir cuándo utilizar y cuándo no utilizar la inteligencia artificial de una manera consciente, llevando en consideración esos aspectos. Pero no es solo un impacto ambiental que tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también está impactando la sociedad de distintas maneras. Por ejemplo, todos los componentes para una computadora requieren recursos para su producción y después son desechadas, ¿no? Son tiradas a la basura, por así decir, pero no existe tirar afuera en un planeta que es finito. Estamos siempre tirando las cosas adentro. Entonces, si las aplicaciones electrónicas no son planeadas para que sean reutilizadas, o recicladas, entonces estos desechos son tirados a alguna parte del mundo. En general, desde el global norte, del norte global, hasta el sur global. Podemos ver acá, por ejemplo, a la derecha, una gestión de desechos electrónicos que está hecha en Ghana, en África, y esto impacta, obviamente, con desechos de todas las partes del mundo, un país específico, ¿no? Las aplicaciones de IA podrían añadir entre 1,2 y 5 millones de toneladas métricas de basura electrónica al planeta para 2030, que ya tiene mucha. Los centros de datos pueden estresar aún más a regiones que ya sufren con escasez hídrica, pues ¿dónde están localizados los centros de datos? Estarán consumiendo la agua local para poder resfriar sus equipos, como ya he demostrado anteriormente. Y además esta parte de la huella ambiental, es mucho importante también hacer una mirada de los riesgos que la IA trae a desinformación o información tendenciosa, la manipulación de datos de muchos por pocas empresas que reúnen, ¿no? Esas tecnologías de inteligencia artificial. Y además los impactos de la empleabilidad, porque la inteligencia artificial podrá sustituir muchos de los empleos que hoy existen, y a la salud mental, por cuenta del uso de redes sociales que pueden empezar a traer contenido indebido, por cuenta de cada vez menos gestión de contenido por parte de las big techs, como se verificó, por ejemplo, recién con el anuncio de Meta de que van a reducir sus gestiones de contenido. Todo eso puede traer al presente y al futuro más dificultad también en la salud mental. Echemos una mirada también a este gráfico en que es donde se está haciendo una mirada a los riesgos de la IA, a los mayores retos en su implementación para alcanzar las metas de los ODS, o sea, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU identificó entre 2015 y 2030. O sea, los riesgos de la IA para que no logremos alcanzar a los ODS son deterioro de la imparcialidad, uso malintencionado, privacidad de los datos deteriorada, amenazas a la seguridad de red, rendimiento y explicabilidad, entre otros tantos que pueden ver acá. Y este gráfico incluso hace una distinción entre, digamos, riesgos de entre instituciones sin ánimo de lucros y otras instituciones.
Pero es importante también echar una mirada a la IA y sus oportunidades para el mundo, para la justicia climática, para que la gente que sufre más por cuenta de los impactos climáticos o por la pérdida de biodiversidad puedan tener con esas tecnologías, la verdad, un impulso para mejorar. Entonces, existen distintas aplicaciones a la IA que ya se están utilizando para el bien, ¿ok? Por ejemplo, claro, optimizar muchas tareas diarias, automatización de procesos que antes requerían o mucho capital humano mal utilizado, ahora podría ser incrementado con la IA. La IA que acelera avances científicos en las medicinas, en las tecnologías que podríamos estar mejorando la calidad de vida de la población mundial. También es una herramienta poderosa para enfrentar desafíos globales. Y podemos verificar, por ejemplo, aplicaciones como esa de Huawei, de China, que son Facing Emotions, o sea, es una inteligencia artificial que ayuda a personas ciegas y a verificar sus fases y después transmitir con sonidos o con palabras las emociones que las personas a su fronte están transmitiendo o esta IA que es utilizada como un sensor para abejas, que hace un balance de si el manejo de abejas se está haciendo bien para que se pueda aumentar las poblaciones de abejas o controlar para que no haya una pérdida aún mayor lo que ya se tiene de estas poblaciones tan importantes para el manejo de ecosistemas del mundo. Hay también muchas IAs que se están utilizando para crisis, para desastres, para, por ejemplo, prevención de flooding, para prevención de fuegos, para control, por ejemplo, de deforestación en la Amazonia y otras partes del mundo. Todo eso son utilizaciones de la IA que nos convienen, que vienen para el bien y que tenemos que tenerlas en cuenta para los desafíos que tenemos ahora. Entonces, es interesante verificar nuevamente a los objetivos de desarrollo sostenible y cómo el número de implementaciones sin ánimo de lucro, bueno, podría, y también con ánimo de lucro, podrían estar utilizando IA para conseguir llegar a esos retos de los objetivos de desarrollo sostenible. Verificamos, por ejemplo, que hay bastante potencial reconocido del uso de IA para, por ejemplo, el objetivo de desarrollo sostenible de buena salud y bienestar, educación de calidad, de acción climática, de energía accesible y limpia, de entre otras, las que aún no está reconocido el potencial de ya percibido. No quiere decir que no haya, solamente no fue percibido tanto cuanto los otros. O sea, todavía hay camino para desarrollar esas tecnologías para alcanzar objetivos que nos convienen a todos, los objetivos de desarrollo sostenible. Hablemos entonces un poco con estos hechos, tanto la huella ambiental que tiene la IA y social, pero también la potencia que tiene para el bien de cómo se podría utilizar para marcos éticos y prácticos para una IA sostenible. Entonces, primeramente, la transparencia, equidad y participación comunitaria en el desarrollo de IA es muy importante para que no esté centralizada solo en pocas empresas en el norte global que traen sus visiones, que traen sus bancos de datos, que traen sus tendencias para que después esas IA se alimenten de esos bancos de datos y traigan información tendenciosa a nosotros, ¿ok? Entonces, es muy importante fuentes de datos confiables, inteligencias artificiales que dicen que son IAs, o sea, muchas veces ahora ya no sabemos si estamos nos comunicando con un humano o con una IA. Entonces, las inteligencias artificiales tienen que tener un mecanismo para decir, hola, soy una IA, para que sepamos que estamos hablando o con una máquina y no con un humano. La reducción de la huella de carbono de las tecnologías digitales como un todo, pero también de la IA, con tecnologías de punta.
que traigan la reducción del uso del software y del hardware de las aplicaciones, pero también una transición energética cada vez más hacia energías limpias, hacia energías verdes, que hagan con que los centros de datos, con que nuestras computadoras se estén cargando a través de energía limpia. Es importante una regulación del consumo energético e hídrico de la infraestructura digital, así como la regulación legislativa del uso de IA, tanto local cuanto global. Y muchos de estos hechos ya están ahora siendo discutidos en múltiples bancadas internacionales. Entonces es importante haber este gobierno global acerca del uso de la IA y cooperaciones entre estados, empresas y sociedad civil para que se pueda alcanzar un objetivo global de cooperación en torno de la inteligencia artificial y así disminuir el impacto sobre el sur global principalmente, pero también en todas las partes del mundo, para que podamos utilizar esta tecnología que es increíble, es revolucionaria, pero de una manera que no exacerbe todavía más los múltiples desafíos que ya tenemos en el mundo. Entonces, les dejo algunos recursos extras para esta lección y están la más gran parte en inglés, pero las pueden traducir utilizando herramientas digitales. Y dejo acá también las fuentes que utilicé para esta ponencia. Espero que les tengan aprovechado. Acá les dejo mi LinkedIn. A los que quieran conectarse y hablar más acerca de este asunto, va a ser un gran placer. Les agradezco por su tiempo y espero que estén aprovechando mucho este importante congreso internacional sobre inteligencia artificial.